Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido que me guíes en la enseñanza de ella. Gracias por este privilegio que me das. Te pido también por mis hermanos, sea usted abriendo su corazón para que puedan estar atentos a la palabra tuya, Dios amado. Y Señor, envía o trae una palabra de edificación, Señor amado, para todos. De tal manera edificados que te demos la gloria a ti, Señor amado, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Hermano, vea, estamos estudiando Génesis y ya vimos en Génesis que habla. Génesis significa principios. Vimos que Dios es el creador de todo. Amén. El domingo estuvimos viendo de Dios es el creador del hombre, del ser humano. Creó al hombre, a la mujer. Vimos que lo creó a su imagen y semejanza, los mandatos que le dio, la prohibición que le hizo, donde lo puso a vivir, en Edén, huerto de Edén, paraíso. Bueno, y en todo esto pues vimos también lo de la prohibición. Dios, ¿qué le había dicho al hombre? ¿Cierto? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Le dijo, podemos leer Génesis capítulo 2. Génesis 2, en el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, o no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. O sea, Dios le dio todo al hombre y lo puso como cogobernador de la creación, pero le dio solamente una condición: que no comiera de cierto árbol. ¿De cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. El tema hoy no es de qué era ese árbol, ¿sí? No es el tema, simplemente es Dios le prohibió comer del fruto de ese árbol. Amén. Entonces, y ahí hay un pacto. O sea, si el hombre, hay implícito un pacto. Si el hombre no come, el hombre vive bien, Dios lo puso en el huerto a vivir bien, ¿ok? Y en comunión con Dios. Hasta ahí el hombre era bueno, porque Dios hizo todo bueno. Pero el hombre, y si comía del fruto de ese árbol, pues el pacto se rompía. Amén. ¿Y qué pasó? Entonces hoy vamos a empezar a hablar de la caída del ser humano en pecado. Amén. Y esa caída del ser humano en pecado está en Génesis 3. Pero vamos a hablar una parte de la caída. No hay tiempo para que hoy pudiésemos hablar completamente de cómo fue la caída del ser humano. Vamos a hablar de una parte nomás. Entonces hoy es la caída parte 1. Amén. Entonces se supone que el domingo veremos la caída parte 2. Y la parte 1 está en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5. ¿Qué quiero mostrarles hoy, hermano? El propósito es que usted conozca la estrategia del enemigo, es decir, del diablo, para hacer pecar a un hijo de Dios. Pero también que usted sepa cómo resistirla. Amén. Porque aquí hay dos personajes en este texto bíblico que acabamos de leer. Está por un lado un personaje llamado la serpiente y por otro lado la mujer, es decir, Eva. Amén. ¿Qué pasó allí? Entonces, en primer lugar, en el versículo 1 dice, pero la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente incitó a Eva a desobedecer a Dios, a pecar.
¿Listo? ¿Quién es la serpiente? Bueno, no vamos a hacer un estudio teológico sobre la serpiente, hermano, porque vean, hermanos, se podría escribir libros acerca de quién es la serpiente. Lo que sí es que, bueno, algunos dicen que era la culebrita esta que conocemos, ¿sí? Pero otros creemos otra cosa, y creo que la Biblia nos aporta es de que la serpiente, lo llaman la serpiente, no porque sea la serpiente que conocemos, sino un ser al cual en esa época, en esa cultura, llamaban la serpiente. Mire que no dice que una serpiente, sino la serpiente. Pero bueno, lo importante es saber quién o quién estaba en esa serpiente. Detrás de la actitud de ese ser llamado la serpiente, fuese un ángel o querubín o fuese un animal, detrás de ese ser llamado la serpiente, ¿quién estaba? Leamos, por favor, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y no pierdan Génesis. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El apóstol Juan está diciendo, hablando de un ser que más adelante, o sea, todavía no ha sucedido, más adelante será arrojado, fue arrojado a la tierra antes. Está hablando de algo que pasó, un ser que fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y ese ser se llama ¿cómo? El gran dragón, la serpiente antigua. Cuando habla de serpiente antigua, todos los teólogos coinciden que se está refiriendo a la serpiente de Génesis 3, 1. ¿Y cómo se llama esa serpiente? El diablo y Satanás. ¿Ok? Vayamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo llaman a la serpiente antigua? El gran dragón, el diablo y Satanás. Oiga, a propósito, ¿ustedes han visto que los chinos celebran lo del dragón y lo de la serpiente? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que la serpiente, hermanos, está representando ahí ¿a quién? A Satanás, al diablo, ¿ok? Ese que se le acercó a Eva, creemos que fue el diablo, o un enviado del diablo, ¿sí? Bueno, ¿a qué? A incitar a Eva a pecar. ¿Cómo fue que este ser incitó a Eva a pecar? Y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, ¿qué hizo? Primero, tergiversó la palabra de Dios. Veamos el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho así? ¿Dios le había prohibido a ellos comer de todos los árboles? Solamente de uno. Pero miren qué le está diciendo la serpiente, con que Dios le ha prohibido a ustedes comer de todos los árboles. ¿Sí ve cómo tergiversó la palabra? Hermano, y déjeme decirle, el diablo sigue haciendo lo mismo. La primera forma como el diablo te va a incitar a desobedecer a Dios es tergiversar la palabra de Dios, ¿ok? Y como que presenta a Dios como alguien muy severo, muy drástico, malo. Uy, ¿cómo es posible que no los deje comer de ningún árbol? ¿Cómo es posible, hoy en día sería, cómo es posible que Dios le ponga tantas prohibiciones? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hoy en día no falta que se acerca, guiado por el diablo, para decirle a usted, no, pero ¿cómo así? Ustedes dicen que no se pueden divertir para nada. ¿Sí ve? ¿Y eso es cierto? ¿Es cierto que no nos podemos divertir? ¿Ah? Eso es una mentira, pero muchos lo dicen así. No, es que uno llega al evangelio y se pierde de todas las diversiones. No, nos podemos divertir, claro, es más, nos divertimos mucho más
Que pasa es que ya no necesitamos el licor, ni la fornicación, ni nada de esas cosas, no. Amén. Entonces, mire cómo el enemigo tergiversa la palabra. Entonces, la primera forma, ¿cómo es? Tergiversando la palabra, es decir, cambiándola. Pero en segundo lugar, la mujer, ¿qué hizo la mujer? Le dijo, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ok? El segundo ataque, como ella le respondió así, el segundo ataque de este ser malo fue contradecir la palabra de Dios. Ya no la tergiversó, o sea, ya no la maquilló, ¿sí? Sino que ahorita la contradijo directamente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. A ver, ¿qué había dicho Dios? En capítulo 2, versículo 17 le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente ¿qué? ¿Y qué está diciendo el diablo? Que no morirán. O sea, ya ahí no maquilló la palabra, la contradijo totalmente. La segunda forma es contradiciendo ya sin pena y sin vergüenza la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes no han escuchado por ahí que dicen: no, ¿cuál es mentira? Usted puede vivir en unión libre, eso no tiene ningún problema. ¿Qué está haciendo ahí? Contradiciendo la palabra de Dios. No, uno tiene derecho a tener 2 mujeres, 3 mujeres, 7 mujeres. ¿Qué está haciendo? Contradiciendo la palabra, porque la palabra dice que cada uno tenga su propia mujer y a ella que cada una tenga su propio marido. Amén. No le han dicho por ahí: no, pero venga, eso, pegarse una borracherita de vez en cuando no tiene problema. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que no nos embriaguemos, ¿cierto? Entonces, hermanos, ya el diablo no tiene vergüenza, ¿no? Entonces, la segunda forma de atacar es contradiciendo, ya no maquillando la palabra, sino contradiciendo de pleno la palabra de Dios. Amén. Pero en tercer lugar, la tercera forma como lo hizo está en el versículo 5. ¿Qué dice? Entonces, sino que sabe, leamos el 4 y el 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está diciendo él de Dios? Está hablando mal de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo: mire, lo que pasa es que el Dios es muy egoísta. Él no quiere que ustedes abran sus ojos. Él no quiere que ustedes sean como él. Entonces él les mintió: ustedes no van a morir, sino que él es astuto. Está diciendo eso: Dios es astuto y él no quiere que ustedes sean como él. Tremendo, ¿cierto que sí? Tremendo eso, hermano. O sea, habló mal de Dios. Está diciendo: Dios es un mentiroso y Dios es un egoísta, que no quiere que usted sea como Dios. Hermanos, y a la vez le está diciendo: no, si usted come del fruto, usted será como Dios. La tercera forma de atacar el diablo para llevarle a usted a pecar es poner en su mente y en su corazón de que Dios es egoísta. Una vez hablaba con una joven de la iglesia, y esto es un caso muy común y corriente, y le decía: mira, hermana, usted no puede hacer eso, mire que es que eso es pecado. Pero pastor, ¿yo qué hago? Yo la edad que tengo, yo necesito, pero es que vea, es que Dios es egoísta. Me alcanzó a decir eso: es que Dios es egoísta. ¿Sí? O sea, porque lo que ella quería hacer era para satisfacer sus deseos normales, pero lo estaba haciendo por fuera de la ley de Dios. Y entonces, ¿por qué optó? Por decir que Dios era muy severo, muy egoísta. ¿Sí? Una vez predicando también en una escuela de niños, de jóvenes, había una joven y al último se paró y dijo: y todo Dios, Dios es egocéntrico. Dios es egocéntrico. Hermano, el diablo pone eso en el corazón y en la mente de las personas. Amén. Entonces, 3 formas como el diablo incita o puede llevar, la estrategia que el diablo utiliza para llevar a pecar a un hijo de Dios. 1, le tergiversa la palabra. ¿Sí?
Hermano, y hay que tener mucho cuidado cuando le enseñen a usted la palabra. Haga como lo debería. Escudriñen para ver si es verdad lo que ese ministro, porque recuerde que si el diablo se viste de ángel de luz, sus ministros también. Amén. Ojo con eso. ¿Cómo le tergiversan la palabra? Segunda forma, contradice directamente la palabra. Yo ya he contado aquí, alguien sabe aquí de quién estoy hablando, no voy a decir nombre. Y se le preguntaba a ese varón, ¿y usted por qué no se congrega? Porque Dios me ha dicho que no me congregue, que no necesito congregarme. O sea, está contradiciendo la palabra. ¿De dónde viene eso? Pues del diablo, hermano. El diablo es el que tiene esa capacidad y no tiene vergüenza para contradecir la palabra de Dios. Amén. Entonces, y en tercer lugar, la otra estrategia es hablar mal de Dios, ponerlo a usted a pensar mal de Dios. Por eso muchos jóvenes difícilmente llegan al evangelio. No son muchos los jóvenes que llegan. ¿Por qué? Porque en su corazón les meten de que si llegan al evangelio entonces van a ser aburridos, ya no hay diversión, Dios es muy severo, Dios es muy egoísta, Dios nos quiere tener subyugados, esclavizados. Todo eso lo pone el diablo, hermano. Amén. ¿Sí? Bueno, hermano, entonces esa es la forma de... Ahora, pero ¿qué respondió Eva? Recuerde que son dos personajes. El uno es la serpiente y el otro es Eva. ¿Cómo respondió Eva? Eva cometió varios errores, ¿sí? Y por eso pecó. ¿Por qué? Porque cometió varios errores. Y yo quiero que usted los vea, hermano y hermana, para que usted no los cometa. Yo también los leo. ¿Para qué? Para no cometerlos. Nadie está exento. En primer lugar, ¿cuál es el primer error de Eva? ¿Alguien me puede decir, aventurarse a decir cuál es el primer error de Eva? Entonces, el primer error de ella es tener contacto, prestarle atención a las palabras de la serpiente, aunque ésta tergiversaba y contradecía la palabra de Dios. Desde el primer momento que la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, ella se tuvo que haber dado cuenta. Es más, ella se dio cuenta que eso no era así, pero sin embargo aceptó la conversita. Amén. Ese es el primer error. Cuando usted sabe que alguien está blasfemando contra Dios, está mintiendo contra la palabra de Dios, está tergiversando la palabra de Dios, y más sin embargo usted le sigue poniendo atención. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted acepta que el testigo de Jehová venga a decirle que Jesús no es Dios, y usted lo acepta y venga, siéntese, y empieza usted a discutirle, hermano. O cuando el ateo empieza a hablarle a usted de que venga, Dios no existe, venga, yo le muestro, y usted se sienta con ese ateo. No es que no podamos hablar con esas personas, claro que sí, pero no prestarles atención. Juan dice que el que venga con una doctrina diferente, no le digáis ni bienvenido, ni siquiera bienvenido. Amén. Dígale que hablemos de política, hablemos de que sea, pero a mí, mi Dios me lo respeta, la palabra también la respeta, amén. Entonces, ella, aunque de primerazo se dio cuenta que la serpiente estaba mintiendo, tergiversando la palabra, ella le prestó ¿qué? Atención. Hermanos, vea, tengan cuidado con lo que oyen. ¿Me estoy haciendo entender? Tengan mucho cuidado con lo que oye. Cada vez se vuelve más peligroso. YouTube, Facebook. Estoy hablando en términos de religión, ¿cierto? En términos de creencia. Eso hay de todo, hermanos. El primer error fue ese, prestarle atención a las palabras mentirosas. Segundo, Eva no apeló con exactitud a la palabra de Dios. Aquí hubo algo. O Eva desconocía la palabra de Dios tal como era, o Eva tuvo una queja. Mire lo que ella responde en el versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí está bien. Pero ¿en dónde está el error? Ni le tocaréis. ¿Sí ve lo que dice ella? Dios había dicho que ni tocaréis ese árbol. Leamos Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Hasta ahí le había dicho Dios. Eva, ¿qué hizo? Le puso un poquito más. Hermanos,
Aquí algunos estudiosos piensan que Eva le puso eso de más como una queja. O sea, Dios es tan estricto que ni siquiera quiere que toquemos, como una queja. O posiblemente ella no tuvo en cuenta que la palabra de Dios hay que usarla con exactitud, hermano. Una palabra de más le puede cambiar el sentido a las cosas. Entonces, segundo error, Eva no usó la palabra de Dios con exactitud. Hermano, usa la palabra de Dios con exactitud. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Leerla. Usted no ha visto por ahí que muchos creyentes dicen, no, Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. Usted no habrá dicho por ahí, dice, Dios dice en su palabra que no cae una hoja al suelo por fuera de la voluntad de Dios. Usted le dice, ¿dónde está? Va, encuéntrelo. Eso no está. Pero lo utilizan, ¿verdad? Y muchas cosas se están usando en la iglesia que no están en la palabra de Dios. Sin embargo, ¿sí? Y se están diciendo. Entonces, hermanos, hay que usar con exactitud la palabra de Dios, porque no, el diablo coge ventaja. El tercer error de Eva es que Eva no consultó con su marido la toma de decisión. Ole, ¿qué hacía Eva hablando con este ser? ¿Y su marido dónde estaba? Y eso hoy en día es tremendo, hermano. O sea, ¿dónde estaba su marido? Cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Si su marido no está con usted, cualquier cosa puede suceder. ¿De quién es culpa? ¿De Adán? O de Eva. Eva, de todas maneras, ¿qué hizo Eva? Leamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y después comió y después le dio a Adán, ¿cierto? Tal vez le llevó a Adán. Pregunto, ¿qué debió haber hecho ella? Iba a tomar una decisión, iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se lo había prohibido, ella lo sabía, pero ella tomó la decisión. Amén. ¿Qué era lo correcto? Pues, de hecho, lo correcto era no haberle puesto cuidado a la serpiente, pero si de pronto le alcanzó a poner cuidado a la serpiente, lo correcto es decir, oye, mijo, Adán, ¿cómo le parece que la serpiente me dijo esto y esto y esto? ¿Usted qué dice? Seguramente Adán hubiera dicho, no coma cuento, no así, espera un momentito. Pero no, ella tomó la decisión. Amén. A ella se le olvidó algo, hermanos. ¿Sabe qué se le olvidó? Hermanas y hermanos, cuando usted tenga a su mujer, hermano, su esposa, y usted también, hermano Luis y Alberto, a ella se le olvidó esto. Vayan a Génesis, capítulo 1. Génesis 2, perdón, Génesis 1, 2, Génesis 2, versículo 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? ¿Cuántas carnes? Una sola. O sea, ella no tenía por qué haber tomado esa decisión ella debía actuar como una sola carne con Adán. Amén. Entonces, hermanos, y esto, antes de tomar una decisión, hermano, consulte. Pero es que en el caso, por ejemplo, de creencias, es que mi marido no es creyente, entonces con su marido no va a consultar, pero consulte con la iglesia. Consulte con su pastor, por favor, antes de tomar decisiones. Es que me voy para los testigos de Jehová porque, bueno, pregúntele primero a su pastor, él tendrá alguna palabra para ayudarle de pronto. Pregúntele a un líder, pregúntele a su hermano en la iglesia. Miren, me contaron esto, los adventistas dicen que el sábado es que tiene que congregarse. Pregunte, hermano, antes de tomar decisiones, pregunte. Amén. Pregunte. Ella no. Y en cuarto lugar, el cuarto error, y este es garrafal, Eva le cree más a la palabra de otro que a la de Dios. Cuando ella come del fruto, ¿es por qué? Porque está creyendo más en la palabra de la serpiente que en lo que Dios dijo. O sea, la serpiente la convenció. Y esto es garrafal. Amén. Hermanos, conclusiones. Primero, escuche esto, hermano, por favor, míreme acá. El diablo siempre incitará
al Hijo de Dios a desobedecer a Dios. ¿Oyó? Usted no vaya a decir que es que eso solamente le sucedió a Eva, a usted también. Y yo creo que usted ha sido incitado muchas veces a desobedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Ha estado que tiene la toalla? ¿Sí o no? Bueno, entonces, hermano, y para ello el diablo siempre va a apelar ¿a qué? Uno, a desvirtuar la palabra de Dios. Cuando usted ve a alguien que está desvirtuando la palabra de Dios, o sea, como quitándole, diciendo, como tratando de decir que aquí no hay que creer todo, que, hermano, no le ponga más cuidado. Siempre trata de desvirtuar la palabra de Dios y presenta a Dios como alguien mentiroso y egoísta. El diablo siempre te va a presentar a Dios como alguien egoísta y mentiroso, severo, que es que eres muy drástico, que ese Dios, un Dios de garrote, un Dios de trueno, de rayos, centella, que Dios como que está ya solamente esperando que usted medio la embarre para cogerlo y cascarlo. Eso es el Dios que presenta el diablo, hermano. Segundo lugar, pero también, hermano, uno llegará, pero otros se van al otro extremo, presentan a un Dios que no se inmuta por el pecado, que usted peca y Él te ama mucho y entonces no dice nada porque tú peques. No. Ese no es el Dios tampoco, ese tampoco es nuestro Dios, amén. Nuestro Dios es un Dios justo, amén. Dame un aplauso a Dios, hermano. Nuestro Dios es un Dios justo. Segundo, el Hijo de Dios. Como segunda conclusión, el Hijo de Dios estará en peligro de caer en pecado. ¿Cuándo? Uno, si presta atención a aquellos que desvirtúan la palabra de Dios o hablan mal de Dios. Va a estar en peligro, hermano. Si usted recibe mucho al testigo de Jehová, si usted recibe mucho a ese de la luz del mundo, si usted recibe mucho a ese gnóstico, usted va a estar en peligro de caer. Porque tanto va el cántaro al agua. Va a estar en peligro de caer. Segundo, usted va a estar en peligro de caer si usted no considera con exactitud la palabra de Dios. Amén. Hermano, y en tercer lugar, usted está en grande peligro, un peligro aún más grande de caer si usted empieza a dudar de la palabra de Dios y de su palabra. Amén. Entonces, hermano, póngase de pie, por favor. Yo le exhorto hoy, hermana y hermano, preocúpese por conocer cada vez más la palabra de Dios. Conózcala cada vez más para que usted pueda responder con exactitud a las propuestas pecaminosas del diablo. ¿Qué dice? No lo busquen. 1 Pedro 3:15 dice que debemos santificar nuestro corazón y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande esperanza. La razón de nuestra esperanza, amén. Usted debe estar preparado para, hermano, cuando alguien le llegue a usted con una blasfemia, una mentira, dígale, no, la Biblia dice así. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? En las tres tentaciones, escrito está. Segundo lugar, hermano, yo le animo, no dude nunca de Dios, Él siempre es bueno. ¿Quién lo cree? Él siempre es bueno. Él nunca ha pensado ni pensará algo malo para usted. La voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable, aunque usted algunas veces no lo entienda. Una vez se dice, pero ¿cómo puede ser agradable la voluntad de Dios si me está pasando esto? Pero siempre es buena, perfecta y agradable. Tercero, hermano, no preste atención a aquellos que desvirtúan la palabra de Dios, ni aquellos que hablan mal de Dios. No tenga comunión con ellos, hermano, por favor. No tenga comunión con los que desvirtúan descaradamente la palabra de Dios. ¿Qué puedo yo estar conversando con alguien? Hermano, yo puedo conversar con el impío, sí, pero si el impío empieza ya descaradamente a desvirtuar la palabra, o sea, de una manera descarada ya, o a hablar mal de Dios, yo no tengo por qué tener comunión con él. Yo personalmente lo he vivido. Yo tuve que dejar muchas personas que en el pasado eran amigos míos. Me sentaba con ellos a tomar tinto, a jugar ajedrez, a hacer muchas cosas, llegamos a tener proyectos sociales y políticos juntos. Pero después de eso algunos se volvieron groseros y hablaban muy mal de Dios. Si solamente se hubieran quedado con ser incrédulos, bueno, listo, pero no, hasta ahí. Yo no puedo permitirlo, hermano, que hablen mal de mi Dios. Si me da rabia que hablen mal de mi hija, que hablen mal de mi mamá, que hablen mal de un hermano de la iglesia, cuánto más de Dios.
No, no lo permita, hermano, no lo permita. Moche la conversación ahí, por favor. Amén. Eva no lo hizo. Eva le creyó el cuento a la serpiente. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a cierrar tus ojos y vamos a pedirle a Dios. Pídale ahí donde está usted, dígale a Dios que le dé entendimiento de su palabra y sabiduría para responder a las propuestas pecaminosas que le hagan. Que siempre tenga usted una palabra para responder a esas propuestas. Pídale a Dios que no le deje caer en la duda, que por el contrario le fortalezca cada vez más en la fe en Él. Y pídale a Dios que no le deje caer en las redes de los que desvirtúan la palabra de Dios, ni en las redes de los que hablan mal de Dios. Pídale a Dios esto, pídale a Dios firmeza. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, dame entendimiento, Dios de gloria, para entender cada vez más tu palabra. Dame sabiduría, Señor, para responder con tu palabra a todos aquellos que vengan con propuestas pecaminosas. Que siempre haya una palabra tuya, Señor, en mí. Una palabra exacta, Dios, para responder a esas propuestas, Dios de gloria. Dígale: Señor, no me dejes caer en la duda, Señor. Por el contrario, fortaléceme cada vez más en la fe en ti y en la fe en tu palabra, Dios de gloria. Padre, no me deje caer en las redes de aquellos que desvirtúan tu palabra y de aquellos que hablan mal de ti, que blasfeman contra ti. Dígale: Dios, ayúdame a permanecer firme, Señor, como hijo, como hija tuya, Dios de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor amado. Dígale: Dios, yo reconozco, yo sé, Padre de la gloria, que sin ti, sin tu poder, yo soy muy vulnerable, Dios de la gloria. Por eso te pido, guárdame, cuídame, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Dígale: gracias, Dios, gracias por ser mi creador, gracias por ser mi Padre, gracias por ser mi Salvador, oh Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Dígale: gracias, Señor, por esta palabra, Dios de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Dígale: Señor, me determino, Dios de la gloria. Dígale a Él, haga un compromiso con Dios y dígale: Dios, yo me determino en el nombre de Jesucristo, Señor, y en el poder del Espíritu Santo, Dios de la gloria, yo me determino a ser fiel a tu palabra. Dígaselo a Él. Señor, Eva no fue fiel a tu palabra. Señor, yo me determino a ser fiel a tu palabra, pero Señor, ayúdame para poder ser fiel a tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga más.